Hola queridos amigos, gracias por estar con este canal, el canal del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, en el que hoy hablaremos acerca de cómo se ha movilizado el foco de la problemática geopolítica de Asia hacia el Caribe. Primero, la gran problemática geopolítica se volvió a situar en esta línea entre Rusia y Europa, donde está Ucrania, en la guerra de Ucrania. Luego la geopolítica se movió hacia el polo de Asia Menor, de los países árabes de Israel, que ha sido el conflicto fundamental durante todo el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora el foco se mueve hacia el Caribe y América Latina. Cómo América Latina comienza a convertirse nuevamente en un foco de convulsión planetaria. Esto no es la primera vez que sucede. Ya sucedió a comienzos del siglo XIX, cuando los países de América Latina se comenzaron a independizar de España. Esta razón, esta movilización del foco geopolítico de América Latina, que regresa nuevamente hacia América Latina después de prácticamente 200 años, nos hace ver que el continente americano nuevamente pasa a ser el centro de la geopolítica mundial, pero esta vez en una seria competencia ya no con Europa, como lo fue hasta antes del siglo XX, sino en una seria competencia con Asia, que ahora es el nuevo motor económico del planeta Tierra. Lo interesante del fenómeno asiático es que hasta antes de este fenómeno asiático se consideraba que lo más valioso eran los recursos naturales de los países. Pero desde que estamos viviendo esta problemática, este problema fundamental entre el gran desarrollo de Asia y la desindustrialización de Estados Unidos y Europa, vemos que el factor humano, el número de habitantes, pasa a ser el factor fundamental que decide el nuevo orden geopolítico. ¿Por qué antes países que tenían mucho más habitantes, muchos más millones de habitantes que otros, no eran el eje de la geopolítica? China siempre tuvo más habitantes que muchos otros imperios. Posiblemente la razón sea que hoy los seres humanos se educan, estudian, manejan nuevas herramientas, nuevos instrumentos, tienen muchos más conocimientos, han desarrollado todo lo que tiene que ver con la ciencia de la información, con el transporte, con la movilización humana. Han aprendido a dominar el tiempo y el espacio, y ahora no son los mismos seres humanos del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando llegaban a América y eran los grandes descubridores. En este momento, todos los seres humanos ya no solamente que pueden aprender en las universidades, colegios y escuelas de su país, sino que pueden informarse y aprender a través de la Internet. El conocimiento volvió a romper las fronteras. Este fue el gran problema del conocimiento. El conocimiento nunca pudo ser
propiedad de un país, de una persona, de una universidad, de un instituto. El conocimiento tiene la particularidad de que puede difundirse por todo el planeta Tierra, se propaga por todo el planeta Tierra. Es decir, el conocimiento va a donde existan mentes abiertas, y estas mentes se abren a través de la alfabetización, a través de la radio, de la televisión, del internet, a través del comercio, a través de los espectáculos públicos, del deporte. Todo esto hace que las relaciones humanas hayan cambiado fundamentalmente y no sea lo mismo hablar de un imperio norteamericano antes del siglo XXI que hablar de un imperio norteamericano desde comienzos del siglo XX, o hablar de un imperio chino antes de los años 1700, en que vivieron lo que se llama el siglo de la humillación, 1800, y vivir lo que es ahora China. No es lo mismo hablar de un ciudadano ruso de la Revolución Rusa que de un ciudadano ruso del siglo XXI. Pero indudablemente lo más interesante ha sido que la población humana de Asia se ha convertido en el motor principal de cambio de la sociedad humana, y que la sociedad humana de América Latina y sobre todo del sur del planeta, de África, del mismo Australia, se han convertido en los grandes defensores de la naturaleza. A tal punto que países como Ecuador han logrado establecer y ser el primer país que le da derechos a la naturaleza. Estamos en un momento tan peculiar porque ahora los seres humanos ya no somos vistos solamente por los del país vecino como amigos o enemigos. Ahora los seres humanos somos vistos inclusive por satélites de los mismos seres humanos en el espacio, y somos vistos cada uno de nosotros por alguien que a lo mejor tiene nuestro mismo idioma o nuestras mismas inclinaciones, y hemos llegado a un punto en que aquellas barreras idiomáticas, el lenguaje, por ejemplo, que habían sido la principal barrera para que los países se unieran, que fue la principal conquista de España. España logró crear una gran área geográfica que comprendía parte de Europa, parte de África, gran parte de Norteamérica, gran parte de Centroamérica, la totalidad casi de Centroamérica, gran parte de Sudamérica, unidas por una sola lengua, el español, por una sola religión, la Iglesia Católica, por una sola moneda, el doblón, por puertos, ciudades, pueblos, carreteras, que durante 300 años cambiaron el orden mundial. Hoy, ese nuevo orden mundial ha sido cambiado después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, que nos ha llevado a un momento en que los seres humanos pueden vivir algo que era inimaginable, vivir en tiempo real. Estamos en un momento tan extraordinario del planeta que cada ser humano podría decirse que es un dios frente a lo que fueron los seres humanos de siglos anteriores. Muchas gracias.